fundamentales de ambos equipos. Factor cancha, ¿tú le otorgas algún tipo de diferencia o consideras que llegado a este punto ya todo da igual? Yo creo que da igual, lógicamente este factor está volcado a favor del Barcelona, pero bueno, los jugadores son profesionales y saben jugar en estos ambientes. Primera bola del partido que ha sido para el Barcelona, que juega por medio de Crowder. Atención, ese es un balón para Montero, el Barcelona que forma con Montero, Crowder, Fernández, Peplowski y Middleton, mientras que el Real Madrid lo hace con Sabonis, Arlaucas, Santos. Atención a ese primer rebote, se lleva a Sabonis, juega la pelota precisamente Santos, nos quedaba Skeeter Henry y Antúnez el base, que es el que lleva la pelota. Ahí está Santos marcado por Fernández. Atención a Fernández marcando a Santos, ahí está Antúnez que juega con Sabonis, Sabonis con Antúnez. El Real Madrid jugando posesiones largas, una de las características de esta serie. El tiro de Santos ha entrado, el rebote ha sido para Middleton, que juega con Montero, que a una mano intenta conectar con Peplowski. La pelota se va directamente fuera. Bola en posesión del Real Madrid. El Madrid va a tratar de hacer una gran defensa y jugar posesiones largas. Esta primera la ha jugado sobre los 27 segundos y el Barcelona va a tratar de imprimir gran ritmo a su juego y sobre todo sacar buenos contraataques. La pelota la lleva Santos, que juega con Sabonis. Ese es Antúnez. Antúnez juega con Sabonis, que anota los dos primeros puntos del partido. 2-0 Real Madrid. Está jugando Crowder por la presión de Antúnez sobre Montero, el base azulgrana. Ha subido la pelota Crowder y juega con Montero. Montero que lanza de tres, el tiro no entra, el rebote para Xavi Fernández. Fernández juega con Middleton y Middleton fuerza la primera personal de Skeeter Henry. Dos ataques muy bien elaborados por parte de ambos equipos y, como decía al principio, tratando de buscar a sus hombres más importantes, ya sea fuera en el perímetro o debajo del aro. Middleton dispondrá de 2 tiros libres. Hasta el momento en la serie es el máximo encestador, ha sido Sabonis, el hombre que más minutos ha jugado Arlaucas. Y el Barcelona, en el cómputo de los 4 encuentros celebrados, le lleva una ventaja de unos entre 20 y 25 puntos al Real Madrid. Ha anotado más, es decir, que sus victorias han sido por mayor puntuación. Tras los 2 tiros que ha anotado Middleton, el partido está empatado a 2. Lleva la pelota Antúnez. Antúnez juega con Sabonis en territorio de 3 puntos. Es César Laucas, marcado por Middleton, que le flota. La pelota le llega a Henry. Henry intentaba conectar con Sabonis justo cuando este intentaba cortar. No se han entendido. Pérdida de balón del Real Madrid. Juega Xavi Fernández, que penetra. No entra el tiro. El rebote para Sabonis, que juega con Santos. Santos al otro lado del campo para Skeeter Henry. Lanza de 3 Henry. Triple de Skeeter Henry. 5-2 Real Madrid. Continúa el juego. Lleva la pelota Crowder. Crowder juega con Montero, marcado por Antúnez. Montero casi la línea del medio campo. Ha iniciado el dribbling. Se sitúa en el poste bajo Peplowski, que pierde la pelota. La ha recuperado Sabonis, que juega con Antúnez. Ese es Santos. Santos buscando posición. Juega con Antúnez. Antúnez se la deja a Sabonis. Sabonis a una mano a Skeeter Henry. Ahí está Santos. A Sabonis. Personal de Peplowski, primera. Y otro ataque del Madrid que ha jugado sobre los 23 segundos. Muy bien elaborado y esperando sobre todo la falta del jugador barcelonés. Va a sacar de fondo el Real Madrid. La pelota la tiene Sabonis, que finalmente conecta con Antúnez. Antúnez bota con la izquierda. Juega con Arlaucas, que lanza de 2. Canasta de Arlaucas, 7-2 Real Madrid. Miguel Ángel, por lo que parece, el Real Madrid en estos primeros instantes está jugando esas posesiones largas que eran una de las claves para el equipo madrileño. Sí, el Madrid siempre está hablando para ganar este partido, de buena concentración, buena defensa y posesiones largas. Middleton, el tiro no entra, el rebote ha sido para Henry, le pega en el pie. Es
Ese es Santos. Santos que continúa. Canasta en contraataque de Santos. 9-2 Real Madrid. La pelota le llega a Xavi Fernández. Fernández intenta quebrar a Sabonis. Atención a Fernández. Balón alto que intenta controlar Montero. Finalmente es Crowder, personal de Antúnez. Señalada por el árbitro auxiliar del encuentro, Miguel Betancor. El principal es Vicente Sanchís. Y de momento el Fútbol Club Barcelona no ha cogido el ritmo al encuentro. Ellos van a tratar de defender muy fuerte para hacer transiciones muy rápidas. Y de momento pues no lo han conseguido. Crowder juega con Montero. Montero a Peplowski, que lanza en semigancho. El tiro no entra. El rebote para Crowder, que tampoco anota. La pelota de Sabonis para Santos, personal del hombre que está en el suelo, que es Montero. Está muy atento el Madrid en el marcaje a Xavi Fernández, que yo creo que ha sido el hombre decisivo en los partidos que ha ganado el Barcelona. Cuando Xavi Fernández ha jugado bien, el Barcelona ha estado arriba, y entonces el Madrid está haciendo muy buenas ayudas para tratar de parar a este jugador. Lleva la pelota Skeeter Henry, que intenta la penetración. Lanza y no anota. Estaba muy esquinado Henry. La pelota la lleva en este momento Fernández. Montero. Ahí está Crowder. Crowder marcado por Santos. Se va Crowder perfectamente de Santos. La pelota recuperada por el Real Madrid. Tiene la bola en este momento Antúnez. El marcador anclado en esos 9-2 desde hace ya bastante tiempo. Santos en posesión de la pelota, marcado por Xavi Fernández. Ese es Arlaucas. Pase a Sabonis. Sabonis que lanza, anota. Y vamos a ver de quién es la personal. Vale, la canasta indica Sanchís. Y la personal es de Peplowski. Segunda, tiempo muerto solicitado por el Fútbol Club Barcelona. Tiro libre adicional para Arvidas Sabonis, que anota. El marcador se sitúa en 12-2. El Fútbol Club Barcelona, que todavía no ha conseguido una canasta en lo que llevamos de partido. Miguel Ángel. Sí, han sido los 2 puntos de tiro libre. Se ha tirado 6 veces y todavía no ha conseguido ningún punto. Ahí está Fernández. Primera canasta del Fútbol Club Barcelona. 12-4 Real Madrid. Una gran acción de Xavi Fernández, dejando el balón con la izquierda. No ha valido la canasta de Antúnez, la personal de Montero. Por tanto, se saca la de banda. Ha sido una gran penetración de Antúnez, que ha visto el hueco y no ha dudado en irse hacia la canasta. La pelota, por tanto, ahí está la jugada repetida. La va a poner en juego el Real Madrid por medio de Skeeter Henry, que juega con Antúnez. Antúnez marcado por Montero, que le da a la parte izquierda para que bote con la izquierda. Ahora se intenta ir Antúnez por otro lado. Intento de alley-oop con Sabonis, que no sale bien. El rebote Peplowski, que juega con Montero, es Crowder. Crowder, que juega con Middleton con alguna que otra dificultad. Xavi Fernández, tiro de 3 puntos, personal de Santos. Y por tanto habrá 3 tiros sobre la canasta madridista. La personal de Santos es la primera. Xavi Fernández es el hombre que comanda las acciones del Barcelona hasta el momento, y es el hombre que ha tirado ya 3 veces a canasta. Fernández en línea de tiros libres. Ha sido el máximo encestador del equipo azulgrana a lo largo de esta serie. Ha anotado el primer tiro, 12-5 Real Madrid. Segundo tiro para Fernández. Han dado solo de 2, aunque el tiro de Fernández había sido de 3. No, parece que estaba pisando. Estaba pisando la bola. 12-6 tras el punto obtenido por Xavi Fernández. Lleva la pelota Antúnez, marcado por Montero. Ese es Henry. Marcado por Crowder. Sabonis. Atención al intento de penetración de Santos. La pelota la tiene Arlaucas. Arlaucas lanza de 2. Canasta de Arlaucas. Y es fundamental para el Madrid que Arlaucas, desde esas posiciones, 4 metros, que es un gran tirador, pues se levante cómodamente. 14-6 Real Madrid. Montero con la bola. Personal Henry. Ya la segunda de Henry.
Y no es que será la segunda, es que es la segunda. Sí, una personal tratando de coger la posición. Crowder juega con Montero, se levanta Montero de 2, canasta de Montero, 14-8, Real Madrid. El Barcelona parece haber superado estos primeros instantes de duda y poco a poco va tomando posiciones en el encuentro. Sabonis, bola para Arlaucas, el tiro de Arlaucas no ha entrado, el rebote ha sido para Fernández. Fernández que continúa en posesión del balón. Peplowski lanza desde la línea personal, un tiro fácil, canasta, aunque ha dudado un poco. No es un gran lanzador, él no quiere lanzar, pero en fin, lo tenía facilísimo. 14-10, el Barça está ya metido de lleno en el partido tras ese balsámico tiempo muerto que ha solicitado Aito García Reneses. La pelota la tiene Arlaucas. Arlaucas juega con Henry. Bola interior a Sabonis. Canasta de Sabonis. 16-10 Real Madrid. Montero. El Barcelona subiendo la bola a zona de ataque a gran velocidad. Ese es Fernández. Fernández que continúa. Lanza de 2. No anota. El rebote para Sabonis. Sabonis espera. Juega con Santos. Y Santos espera la llegada de Sabonis a zona de ataque. 16-10 es el resultado. Favorable al Real Madrid. Desde que comenzó el partido, el Real Madrid ha ido por delante. Sabonis. Vale la canasta de Sabonis. Si la personal es de Peplowski, es la tercera. Efectivamente es de Peplowski. Y este es un dato a tener en cuenta. Esta jugada la hace muy bien el Madrid, es 2 bloqueos por la línea de fondo a Sabonis, y si él recibe en la línea de fondo es prácticamente imparable. Ha entrado Ferran Martínez en el conjunto azulgrana. Sabonis ha conseguido ya 2 jugadas de 3 puntos, de las de vale la canasta personal y después de anotar el tiro libre. El marcador 19-10 para el Real Madrid. Middleton con la pelota juega con Ferran. Ferran en territorio de 3 puntos, el balón cortado por Henry. Henry se ha pasado de revoluciones y se ha ido la pelota directamente fuera. Se ha anticipado muy bien, pero luego se ha vuelto loco, ¿no?, en ese contraataque. Es un hombre que es muy dado a estas cosas y Obradovic le está pidiendo continuamente que piense y no arriesgue. Montero lleva la pelota, Middleton intenta jugar con Fernández, lo consigue, pase por detrás de la espalda de Fernández a Middleton, que este no ha entendido. La bola se ha ido directamente fuera, pondrá la pelota en juego precisamente Skeeter Henry. Le deja la pelota a Antúnez. El marcador continúa en 19-10. Ahí vemos a Obradovic, entrenador de Real Madrid. Antúnez que continúa en posesión de la pelota. Juega con Arlaucas. Ha habido personal, vamos a ver. En el corte ha debido de ser, en el corte por la zona. Sí, ha sido un bloqueo en movimiento. Personal. Sí, Middleton se lleva por delante a Santos. Personal de Middleton, que es la primera. La pelota la tiene en su poder Sabonis. Ahí está Santos. Henry de 3. No entra el tiro. El rebote para Montero. Montero está ya en zona de ataque del Fútbol Club Barcelona. Ferran de 3. No entra el triple. El rebote ganado por el Fútbol Club Barcelona. Canasta de Xavi Fernández. 19-12. Y esto ha pasado ya 2 veces. El Madrid se está marchando de bloqueo defensivo sin tener posesión de balón. El Barcelona pues lleva ya 3 rebotes en ataque. 19-12, como hemos dicho, favorable al equipo blanco, que juega por medio de Antúnez. Penetración de Antúnez, el tiro no ha entrado. El rebote para Ferran, que juega con Montero. 3 contra 2 en el contraataque del Barcelona. Intenta palmear Middleton, la pelota se va directamente fuera. Miguel Betancourt da el balón al Real Madrid. Hay un cambio en la defensa con relación a algunos partidos anteriores que creo que es bastante inteligente por parte de Obradovic. Es que Arlaucas coge a Ferran Martínez en vez de a Sabonis. Ferran Martínez va a tratar de marcharse lejos del aro y ahí Arlaucas pues es mucho más rápido que Sabonis, que prácticamente no le puede seguir.
Henry, esta situación la hemos visto ya en partidos anteriores de la serie. La pelota le ha llegado a Santos, el triple de Santos no entra. El rebote para Crowder, que intentaba jugar con Ferran, ha cortado Henry, 3 contra 1 en el contraataque. Santos, Sabonis, el tiro de Sabonis es canasta nuevamente y nuevamente ha forzado personal, parece que del hombre que está en el suelo, que es Ferran Martín. Efectivamente, Ferran primera. Y es la tercera que consigue Sabonis de esta forma. Montero al banquillo, entra en su lugar Salva Díez. Un jugador que con su buen quehacer defensivo ha sido uno, al menos en mi opinión, uno de los destacados de esta serie. Sí, exactamente, además, salvo el último partido, creo recordar, siempre ha salido de titular y trabaja muy bien en defensa con los bases contrarios. El resultado está en 21-12, que se mantiene porque Sabonis no ha conseguido anotar el tiro libre adicional que tenía a su disposición. Crowder juega con Ferran con Salva Díez. Atención a Salva Díez, que mete el balón para Middleton, marcado por Arlaucas. Atención, Middleton boteando el horizonte, a punto de perder. La pelota le ha vuelto a él, le da en la pierna a Santos. Vuelve el reloj de posesión a 30 segundos. Bola del Barcelona con 30 segundos para jugar. Crowder juega con Salva Díez, al que marca Antúnez. Díez se la deja a Xavi Fernández, marcado en esta ocasión por Henry. Ahí está Ferran. Y se le ha ido el balón a Ferran cuando iniciaba el movimiento para meter la canasta. Bola en posesión del Real Madrid. 21-12 continúa siendo el resultado favorable al equipo madridista. Cuando hemos entrado en los 9 últimos minutos de partido. Antúnez, que ha anotado tras haber penetrado, yo diría que desde muy larga distancia. Sí, lo ha intentado ya 2 veces y la verdad es que lo está haciendo muy bien. Los aleros del Barcelona están presionando mucho, muy abiertos a los del Madrid, y ahí Antúnez pues está encontrando pasillo. Personal Arlaucas primera, entra Jiménez en el equipo azulgrana, se retira Corey Crowder. En este momento la gran diferencia estriba en que el Barcelona solo ha conseguido 4 canastas de 11 intentos en tiros de 2 y el Madrid 9 de 13, lleva un 69%, es altísimo. Canasta ahora de Ferran Martínez, 23-14 Real Madrid. La pelota para Santos en el intento de presión de Salva Díez sobre el base madridista Antúnez. Está jugando Arlaucas, muy lejos de sus tonos habituales, al igual que en este momento Sabonis. Sabonis se la deja a Henry. Henry bota con la izquierda, ahora se la pasa a la derecha. Henry, que continúa, lanza de 2, el tiro no ha entrado, el rebote finalmente ha sido para Sabonis, que nuevamente consigue canasta de 2 puntos y le fuerza una personal a un jugador del equipo contrario. Ahí está la jugada repetida, la personal es de Jiménez primera. Por tanto, Sabonis nuevamente tiene a su disposición un tiro libre adicional. Si se está usted preguntando cuántos puntos lleva Sabonis, pues lleva 14. Y se queda en 14. El marcador está 25-14. Tiro de 3 de Ferran, que no anota, el rebote para Henry. Henry juega con Antúnez. Antúnez, que continúa, le deja el balón a Sabonis. Sabonis está en territorio de 3 puntos, es decir, muy lejos de su zona de influencia. Ahí está Henry. Henry con la pelota. Santos. Santos marcado por Jiménez, al que intenta dejar atrás. Deja la pelota en el aro, no entra. El rebote para Jiménez, que juega con Salva Díez. Díez con Ferran. Díez. Amagado el tiro de 3 puntos, pero ha decidido no tirar. Ese es Jiménez. Jiménez con Xavi Fernández. Fernández se la deja a Díez. La canasta no ha valido. La personal anterior ha sido de Antúnez. Y hay cambio en el Real Madrid. Entra en la cancha Biriukov y se retira Skeeter Henry. Estamos viendo la jugada de la última personal que se le ha señalado a Antúnez. 25-14 para el Real Madrid. Está jugando Salva Díez.
El balón para Ferran Martínez, completa la acción. Middleton en un buen rebote de ataque, 25-16. Y los tres últimos balones han entrado a Ferran Martínez. Está tratando de meter balones ahí el Barcelona ahí dentro para tratar de jugarlo delante de Sabonis y sacar alguna falta. ¿Es campo atrás? No, el árbitro indica que no ha sido campo atrás. Le quita ahora el balón, salva 10. O no, sí, ha sido campo atrás finalmente. Ahora Antúnez va a hablar con Miguel Betancor. Como ha seguido la acción parecía que no se había señalado nada, pero en realidad había sido campo atrás de Antúnez. No se había oído el silbato. Y atención porque hay tiempo muerto en la cancha. El Barcelona, que lleva superioridad clara en los rebotes, 14-8, sin embargo no aprovecha sus ocasiones por el mal porcentaje de tiro que tiene. Sí, lleva un 42% del porcentaje en tiros de 2 y la verdad es que no se está levantando muy bien y algo tiene que ver también, lógicamente, es la intimidación de Sabonis. Ahí está Xavi Fernández, el tiro es de 3. Triple de Fernández, que sitúa el marcador en 25-19 para el Real Madrid. Es el primer triple que consigue el Barcelona en este partido. El Real Madrid también lleva solamente uno. Sube la pelota Lasa, que ha entrado en el partido sustituyendo a Antúnez. Ese es Santos. Santos, marcado por Fernández. Juega con Biriukov, al que marca Jiménez. Bola para Arlaucas, que lanza sobre la marcha. El rebote ha sido para Ferran. Y atención, personal de Sabonis, indica Miguel Betancor. En el salto por el rebote ofensivo. Ahí está la jugada repetida. Atención, se para el juego porque está hablando Betancor con el entrenador del Real Madrid, Obradovic. Estaba reclamando que Sabonis tenía cogido el balón y la verdad es que en la repetición da esa sensación. La pelota la lleva Fernández. Juega con Jiménez, que deja atrás a Biriukov, lanza, pero no anota. El rebote para Sabonis. Bola interceptada por el Fútbol Club Barcelona. Juega Fernández. El marcador en 25-19. Jiménez, que juega con Xavi Fernández nuevamente. Fernández se levanta, no anota. El balón hacia afuera, impulsado por Middleton. Otros 30 segundos en la posesión del Fútbol Club Barcelona. Tiene la pelota Salva Díez. Ese es Xavi Fernández, que juega con Jiménez. Ahí está Díez, que juega nuevamente con Xavi Fernández. Díez, Fernández intenta la penetración, lanza, se apoya en tabla, anota. 25-21 para el Real Madrid. Fernández se está convirtiendo en el bastión ofensivo de su equipo. Como decíamos antes, como es normal en estas eliminatorias, cuando Xavi Fernández funciona el Fútbol Club Barcelona. Santos juega con Sabonis, marcado por Ferran Martínez. Sabonis ha hecho un intento de lanzar de 3, pero se ha adelantado Middleton. Magnífica jugada defensiva. Ese es Jiménez. Hay personal de Biriukov en la reacción más fuerte que le hemos visto en lo que va de partido al Fútbol Club Barcelona. Miguel Ángel. La verdad es que los cambios que ha hecho el Madrid, tanto Lasa como Biriukov, pues no ha mantenido el nivel, sobre todo en defensa. Ahora vuelve Antúnez. Con dos bases van a jugar ahora. Sí. Porque se ha retirado Santos y van a jugar con Antúnez y con Lasa. Al que estaba superando totalmente Xavi Fernández. El primer tiro de Jiménez ha entrado, 25-22 para el Real Madrid. Segundo tiro. Se ha dado cuenta y va a meter a Galilea en cancha. Ha anotado Jiménez el segundo tiro, 25-23. El Barcelona se ha puesto a 2 puntos del Real Madrid en una reacción formidable. Estamos a 5 minutos y 15 segundos para el final de la primera parte. Lleva la pelota Arlaucas, que juega con Sabonis. Ese es Lasa. Y ha habido personal de Middleton sobre Arlaucas. Hablando con Lasa, entra en cancha Galilea. Aito retira a Xavi Fernández. Y ahora
están hablando Galilea y Salva Díez, seguramente para distribuirse la subida del balón, o ver si uno juega de uno y el otro de dos, o cómo se lo van a montar, ¿no? Supongo que habrá dado instrucciones quién tiene que subir el balón y cómo va a ser la defensa que haga. El primer tiro no ha entrado, segundo tiro para Virilkov, pero que ha sido la personal y no sobre Arlaucas, como he indicado anteriormente. También falla el segundo, puntea hacia afuera la pelota Arlaucas. Magnífica primera intervención de Galilea en el partido, y atención que el Barcelona juega para empatarlo. ¿Cómo es este deporte, Miguel Ángel? Y el público que se ha despertado. Atención a la entrada de Díez, que se ha saldado con personal, vamos a ver de quién, del número 4, que es Lasa. Lasa, desde que ha entrado en el partido, está siendo, como tú has dicho antes, superado claramente en defensa por Salva Díez. Y además que Skeeter Henry, que había empezado muy bien en defensa, estaba defendiendo perfectamente a Xavi Fernández, y en ataque pues estaba haciéndolo francamente bien, tratando de sobre todo de penetrar y de que la defensa del Barcelona se abriese para meter balones dentro. Pues el Madrid lo está notando. El primer tiro de Salva Díez no ha entrado. El segundo sí, 25-24. Estamos en impares. En cualquier momento puede variar el liderazgo en el marcador en este partido de la máxima tensión, en donde se enfrentan el FC Barcelona y el Real Madrid, quinto y definitivo. El que gane clasificado para la final, el que pierda eliminado. Se va la pelota directamente fuera porque no ha entendido Arlaucas el pase de Sabonis, o Sabonis no ha entendido la intención de Arlaucas. La verdad es que el Madrid no está jugando ahora en ataque estático con la fluidez que lo hacía en los primeros momentos. En cambio el Barcelona pues va cogiendo poco a poco su ritmo y jugando como sabe. Y atención porque el Barça juega y de hecho se coloca en este momento, tras esa canasta de Middleton, por delante en el marcador, 26-25, tiempo muerto del Real Madrid. El Madrid es lo que teme Obradović, lo que siempre habla, esas pérdidas de concentración. Yo creo que a raíz de los dos cambios que ha hecho, la salida de Lasa y de Virilkov, ha perdido bastante concentración, sobre todo en defensa. En ataque no están ahora fluyendo los balones a sus hombres, a sus dos hombres más anotadores, que son Sabonis y Arlaucas. Por contra, el Barcelona está recuperándose, está cogiendo su ritmo, está mejorando sus porcentajes. En rebotes va claramente superior al Madrid por 17-9, y esto ha hecho que el partido pues se iguale. 26-25. Recordemos que el FC Barcelona ha remontado una diferencia que en determinados momentos del partido, y lo tienen ustedes en 3-17, un parcial de 12-0, pues será de 11 puntos. Sí, exactamente. El Madrid ha dejado escapar ahí una ventaja preciosa, pero cabía esperar también que el Barcelona, que empezó frío, iba a coger su ritmo a como juega habitualmente ellos, con transiciones muy rápidas, con tiros sobre los 10 segundos y jugando sobre todo con un hombre como Xavi Fernández, que destroza prácticamente con sus penetraciones las defensas contrarias. Con lo cual, una de las teorías que hemos leído a lo largo del día de hoy, según la cual el que se adelantase claramente tenía mucho ganado, pues se acaba de venir abajo. Porque... Sí, yo creo que va a haber muchas alternativas. Ha vuelto Skeeter Henry, que yo creo que era el hombre importante personal de Jiménez, de los primeros minutos. Segunda de Jiménez. Ha vuelto Henry, que va a tener dos tiros a su disposición. ¿Tú crees que el cambio de Henry al irse al banco ha tenido influencia en esta remontada del FC Barcelona? Sí, porque yo creo que Skeeter Henry, aunque no había hecho solamente 3 puntos, tenía una gran virtud, que estaba amenazando continuamente, estaba jugando muy agresivo, y esto hacía que la defensa del Barcelona estuviese muy pendiente. Él podía doblar pases o penetrar. Pues tenemos el partido en este momento con empate a 26, es decir, nada, absolutamente nada decidido. Ahí va Galilea, canasta, 28-26, FC Barcelona. La pelota la tiene Henry con alguna que otra dificultad. Está contando Miguel Betancor los 10 segundos para que pase en la línea mediocampo, cosa que Henry ha efectuado en este momento. Tiene 18 segundos el Real Madrid para jugar este ataque. Arlaucas, Henry tiene a Jiménez ante él, intenta buscar a un compañero, encuentra a Sabonis, y ha habido personal, vamos a ver de quién.
de Salva Díez sobre Sabonis. 2 tiros para Sabonis. El otro factor fundamental... Sí, el otro factor fundamental que veíamos es que la salida de Salva Díez es un hombre que defiende mucho mejor que Montero, que presiona mucho a las bases, hace que el Madrid, como por ejemplo en este caso, le robe esos segundos necesarios para empezar la jugada, y tiene que empezarla con menos segundos. Sabonis falla el primer tiro libre. El marcador continúa 28-26 favorable al Fútbol Club Barcelona. Segundo tiro para Sabonis. Anotado 28-27 Fútbol Club Barcelona. Salva Díez, que contacta con Galilea, pase a Middleton y transición ultra rápida del Fútbol Club Barcelona. La transición clásica del Barcelona, balón al alero, e inmediatamente pues buscan al número 4, en este caso Middleton. La pelota la tiene Antúnez en su poder. El Barcelona 3 puntos por delante tras haber ido perdiendo de 11. Vidiukov. Henry de 3. No entra el tiro, el rebote para Middleton, que juega con Salva Díez. Salva Díez, que continúa, penetra, se la deja a Jiménez, canasta del Barcelona, nuevamente en transición, sin dejar que el Real Madrid monte su defensa, Miguel Ángel. Sí, es el juego típico del Barcelona, esto lo hace muy bien, y el Madrid no está bajando a defender ahora con la velocidad necesaria para parar esos contraataques. 32-27 Fútbol Club Barcelona. Antúnez, que deja ese balón, que no entra, pero se ha cobrado personal. Vamos a ver si es de Salva Díez. No, es del número 4, Jiménez. Hay cambio, entra Crowder, se retira Jiménez. Y la verdad es que la entrada de Salva Díez ha sido la entrada de un catalítico importante para su equipo. Es el hombre que cuando entra en el campo, el base contrario tiene muchísimos problemas. Antúnez en línea de tiros libres. Anota el primero, 32-28, Fútbol Club Barcelona. Partido de la máxima emoción, vibrante, con los dos equipos jugando al máximo de sus posibilidades, el que estamos presenciando en el Palau Blaugrana. El segundo tiro en entrada, rebote para Ferran, que juega con Salva Díez, deja atrás a su par nuevamente. Salva Díez cambia de dirección, ha sufrido el tapón de Sabonis, que juega con Santos. Ese es Antúnez, que espera la llegada de Sabonis en ataque. Antúnez juega con Santos. Lanzamiento no ha entrado, la personal es de Corey Crowder. No, ha sido de Santos en ataque. Sí, ha sido claro, porque en la penetración pues se ha quitado al defensor del medio de un codazo. Ahí se puede ver. Es la segunda de Santos. 32-28, momentos importantísimos en el encuentro. 2 minutos para el final de la primera parte. Ahí tienen ustedes el parcial, 18-3. Verdaderamente escalofriante. Lanzamiento de Crowder, no entra. El rebote ha sido para Santos. Seguimos en 32-28. La pelota la tiene Antúnez. Antúnez juega con Arlaucas. Henry. Canasta de Henry, 32-30. Fútbol Club Barcelona. Lleva la pelota Salva Díez. Ahí está Middleton. Díez. Ahora sí está marcando Sabonis a Ferran. Ferran, como suele ser característico más que en el poste alto, casi de base. Ahora ya se han vuelto a cambiar. Ahora han cambiado otra vez. Lleva la pelota Galilea. De 3. No entra el tiro. El rebote para Sabonis. Sabonis se la deja a Antúnez. Está preparado para entrar por el Fútbol Club Barcelona Andreu. 32-30 es el marcador cuando lleva la pelota Henry. Y estamos en el último minuto. Atención al lanzamiento de Henry, que no ha entrado. El rebote ha sido para Middleton, que juega con Salva Díez. Personal de Arlaucas, que verdaderamente está rompiendo el ritmo del partido con sus salidas como si fuese un muelle camino de la canasta contraria. Es Salva Díez. Sí, la verdad es que está marchándose muy bien, está doblando muy bien los balones, y como hacía Xavi Fernández antes, pues son los dos hombres
que están rompiendo, por así decirlo, la defensa del sistema defensivo del Real Madrid. 32-30 para el Fútbol Club Barcelona. Díaz dispondrá de 2 tiros libres. Quedan 41 segundos 6 décimas. Díaz anota el primer tiro. 33-30 Fútbol Club Barcelona. Segundo tiro para Salva Díaz. No lo anota. El rebote para Santos. 33-30 es el resultado. Hay tiempo como mínimo para 2 jugadas, Miguel Ángel. Sí, el paso es que al Barcelona le van a quedar pocos segundos para la última. La pelota la lleva Antúnez. Marcado por Salva Díaz. Antúnez, que continúa en posesión del balón, intenta la penetración, juega con Arlaucas, lanzamiento de Arlaucas, canasta de Arlaucas y personal del número 8, Andreu. 33-32. Arlaucas dispondrá de tiro libre adicional. La personal de Andreu es la primera. Ahí está la jugada repetida. Sí, ahí le toca la mano. Empate a 33. 14 segundos. El Barcelona, me imagino que intentará que haya un único tiro. La pelota la tiene Galilea. Galilea, que fuerza la personal de Sabonis. La segunda. Galilea dispondrá de 2 tiros libres. Quedan 2 segundos en el marcador. Estamos con el partido empatado a 33 puntos. Anota Galilea el primer tiro libre. 34-33 Fútbol Club Barcelona. Anota el segundo. 35-33 Fútbol Club Barcelona. Recuerden que el reloj no se pone en marcha hasta que toque la bola un jugador dentro de la cancha. Ahora termina la primera parte. 35-33 Fútbol Club Barcelona hasta el segundo tiempo. Que media parte para cada equipo. Empieza el Madrid muy fuerte, con una gran concentración, haciendo sus sistemas, jugando por encima de los 20 segundos siempre, hasta que el Barcelona, bueno, pues ha cogido su ritmo, ha hecho el baloncesto que sabe, un baloncesto rápido, de transiciones a una gran velocidad, tratando de que sus hombres exteriores creen los verdaderos problemas al Madrid, y ahí pues se ha igualado el partido. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo y vamos a ver quién es el equipo que logra mantener o imponer su ritmo. La verdad es que es un ritmo completamente distinto de un equipo a otro. Si se está usted preguntando qué está pasando en la pista, le hemos de decir que esta chica que está lanzando a canastas está jugando 1 millón de pesetas. Si consigue anotar desde la línea de 3 puntos y luego desde el medio campo, pues la ACB le regala 1 millón de pesetas. Ha anotado desde la línea de tiros libres, pero después no ha podido anotar más. Por tanto, la concursante no ha conseguido llevarse el premio de 1 millón de pesetas. Volviendo al encuentro, es de destacar que en el capítulo reboteador el Barcelona lleva 20 rebotes por 13 el Real Madrid. Una diferencia realmente grande, Miguel Ángel. Sí, y 5 rebotes en ataque por uno del Madrid. Esto yo creo que ha sido una constante en toda la eliminatoria. El Barcelona ha reboteado mucho mejor que el Madrid. Yo creo que en el Barcelona todos los jugadores son conscientes de que tienen que bloquear el rebote y ayudar a él. No así en el Madrid, que muchas veces vemos que sin posesión de balón pues han salido ya de su zona y prácticamente pues se queda Sabonis solo debajo del aro. Bien, el máximo anotador del encuentro hasta el momento es Arvidas Sabonis con 15 puntos. Ahí estamos viendo una de las transiciones del Barça, en donde Middleton pues está demostrando que es uno de los jugadores que mejor corre en transición. Sí, es la transición clásica del Barça, una apertura rápida y búsqueda del hombre interior. Ese hombre normalmente es Middleton, que es un hombre que tiene mucha velocidad, y ahí es verdaderamente imparable.
Pues 15 puntos para Sabonis. El máximo anotador del Barcelona ha sido Fernández con 11. Y la semifinal se va a decidir mientras vemos este lanzamiento de Xavi Fernández de 3 puntos. Se va a decidir, decíamos, a partir de este momento. Van a saltar Peplowski y Sabonis. Balón al aire, lo gana Sabonis. Juega la primera posesión de la segunda parte del Real Madrid por medio de Antúnez, que junto con Santos, Arlaucas, Henry y Sabonis forman el quinteto madridista. Sabonis se la deja a Arlaucas. Arlaucas busca, no encuentra a nadie. La pelota para Henry, que lanza un triple lejanísimo, no entra. Rebote Peplowski, que juega con Salva Díez. Díez ya está en el otro lado. Ahí está Middleton, media vuelta, el tiro no entra, el rebote Peplowski, pero después se le escapa. Transición del Madrid, canasta de Santos, empate a 35 en el marcador. Está formando el Barcelona la segunda parte con Salva Díez, Crowder, Peplowski, Middleton y Xavi Fernández. Fernández juega con Middleton. El tiro de Middleton no ha entrado y hay personal en ataque de Xavi Fernández. Sí, personal clarísima, ha desplazado al defensor cuando el balón estaba en el aire. Empate a 35. Antúnez. Estamos viendo la jugada repetida. La personal de Xavi Fernández. Ya en directo, ahí está Antúnez con la pelota. Antúnez juega con Sabonis. Sabonis con Henry. Ese es Santos. Santos de 3. El tiro no ha entrado. El rebote ha sido para Middleton. La pelota para Crowder, que intenta jugar rápido. Ahí está 10. Middleton, Xavi Fernández. Lanzamiento de 3 de Fernández. Triple de Fernández. Y por lo que vemos hay instrucciones clarísimas. Aito al Barcelona. Jugar rápido en transición. Obradovic a sus jugadores, hacer el balance defensivo como Dios manda. Sí, son dos estilos completamente distintos y el Barcelona lo que trata es de circulaciones rápidas de balón, como en este caso, para encontrar un tiro cómodo. 38-35 Fútbol Club Barcelona. Lleva la pelota Antúnez, que intenta la penetración, consigue la canasta y vamos a ver de quién es la personal. Parece que de Fernández. La segunda. Tiro libre adicional para Antúnez. Antúnez está haciendo daño con sus penetraciones en el partido de hoy. Sí, en el primer tiempo tanto Skeeter Henry como Antúnez pues han hecho mucho daño con estas penetraciones. 38-37 Fútbol Club Barcelona. El tiro no ha entrado y por tanto continúa el marcador exactamente igual. Y el Madrid, que sigue con esta losa de los tiros libres, ahora lleva un 42%, 6 de 14. Y está clarísimo. Peplowski se ha hecho con la pelota. Middleton. Que en un partido tan igualado como este hay que anotar los tiros libres. No ha entrado el tiro de Fernández, la personal es de Henry. Y vamos a ver si son 2 o 3 los tiros que va a lanzar Fernández. No hay tiro. ¿Qué es lo que hay? No ha estimado Betancourt que la persona era posterior al tiro. Por tanto hay saque de fondo por parte del Barcelona. 38-37 para este equipo en el comienzo del segundo tiempo. La pelota para Crowder con alguna que otra dificultad. Ese es Fernández. Fernández que inicia el dribbling. Fernández que juega con Peplowski. Peplowski busca sitio y anota. 40-37, han hecho muy bien el bloqueo y continuación ahí. Sí, ha tenido que salir Sabonis a ayudar y luego la rotación en defensa no ha sido buena. 40-37 Fútbol Club Barcelona. Cada minuto que pasa pesa como una losa en los jugadores, la tensión es máxima. El balón le llega a Santos, ese es Antúnez, Santos, Antúnez, que vuelve a penetrar, tapón de Crowder. El Barcelona está muy cerrado, pendiente de Sabonis, entonces lógicamente el Madrid va a tener que intentar tiros exteriores. El reloj de posesión ha vuelto a 30 segundos. Me parece que Henry pues no se encuentra bien. Henry ha comenzado este encuentro con una pequeña lesión.
del partido anterior, una pequeña rotura de fibras, lo cual no le ha impedido jugar de titular, eso también es verdad. Ha salido en su lugar por primera vez en el encuentro Javier García Coll con el número 6. Está jugando Sabonis. Arlaucas, lanzamiento de 2, punteado por Middleton, que ya está corriendo al contraataque. Ahí está Xavi Fernández, personal de García Coll. Está clarísimo que el Barcelona tiene órdenes de correr. Sí, Xavi Fernández es un hombre que cuando coge la recta hacia la canasta es muy difícil de parar. Tienes que hacerlo con falta, como en ese caso. 40-37, Fútbol Club Barcelona, que poseerá el balón. Fernández, Crowder. Peplowski le hace el bloqueo. Crowder que pierde la pelota. Ahí va Antúnez. Bola que pierde Antúnez. Según Sanchís, el árbitro principal del partido. Y la pone en juego Crowder. Continuamos con el marcador en 40-37. A 16 minutos 34 segundos del final de este encuentro, que va a decidir quién va a jugar la final de la Liga ACB. Se le ha ido la pelota a Peplowski. El marcador continúa igual. La final de la Liga ACB contra el Unicaja de Málaga, que se ha clasificado tras derrotar 3-0 al TDK Manresa. Por tanto, el Unicaja esperando para saber quién va a ser su rival en la final. Personal salva 10 sobre Antúnez, que continúa con su idea de penetrar y dividir. La personal de 10 es la segunda. Cambio de bases, precisamente. Se va Antúnez, entra Lasa en su lugar. Sí, Obradovic quiere controlar mucho más el juego. García Coll. Continúa García Coll en posesión del balón. El balón para Lasa. Lasa juega con Sabonis. El balón que le llega a García Coll. Al otro lado de la pista. García Coll. Arlaucas. No entra el tiro de Arlaucas. El rebote ha sido para Middleton, que juega con Crowder y este con 10. Peplowski. Juega con Crowder. Atención a Crowder, que intenta la penetración. No vale la canasta, indica Vicente Sanchís y Miguel Betancor. Igual. La personal. Vamos a ver la jugada. Pues lo siento, pero si la personal ha sido ahí, es de tiro clarísimamente. Es acción continuada. 40-37 para el Fútbol Club Barcelona. 10. Continúa en posesión del balón. Atención, la personal en ataque de Middleton. Ha sido de Crowder la personal, la primera. Un hombre que no se ha estrenado todavía. 40-37, el marcador en esos guarismos desde hace ya algún tiempo. Vamos a ver cuál de los dos equipos toma contacto con la canasta. En primer lugar, Santos. Sabonis. No anota, el rebote para Middleton, que juega con Fernández. Fernández que continúa votando. Fernández que lanza. Fernández que anota. 42-37, ventaja de 5 puntos para el Fútbol Club Barcelona. Es la máxima que ha tenido hasta el momento en el partido. Y ahora personal de Peplowski, la cuarta. Ahora vamos a ver qué es lo que decide, Aito García Reneses, si sustituir a Peplowski o no. Por lo que parece, no. Bueno, se puede permitir el lujo que haga la quinta, tiene hombres suficientes interiores. Juega Sabonis con alguna que otra dificultad con Lasa. Lasa que continúa, el balón para García Coll. Lanzamiento de García Coll de 3. Canasta de 3 puntos de Javier García Coll. 42-40, Fútbol Club Barcelona. Crowder con la pelota. Juega con Peplowski. Peplowski inicia la penetración. Canasta de Peplowski, 44-40.
Es un hombre que está defendiendo bien a Sabonis y en sus penetraciones, lo que ha intentado hasta ahora, pues le ha salido bastante bien. Peplowski lleva 6 puntos. Está jugando Lasa con Arlaucas, lanzamiento de Arlaucas dentro, 44-42 Real Madrid. Los dos equipos han tomado contacto con la canasta casi al mismo tiempo y estamos asistiendo a un intercambio que vamos a ver qué resultado da. Entra Montero por Salva Díez. Salva Díez, un hombre que ha tenido muy buenos minutos en el campo, sobre todo en defensa, donde los bases del Madrid pues no han jugado a gusto, desde luego. Pelota en posesión del Madrid en la primera intervención de Montero. Le ha dado un manotazo a la pelota Lasa, le ha rebotado el balón en la rodilla a Montero y se ha ido directamente fuera. 44-42 para el Fútbol Club Barcelona. Lleva la pelota Santos. Arlaucas. Balón para Sabonis, al que se le escapa. Roba la pelota finalmente Crowder. Crowder ocupa la línea del medio. Penetra. Anota. Personal de Santos. La personal de Santos será la tercera. Y los dos primeros puntos de Crowder. 46-42 para el Fútbol Club Barcelona. Ahí está la jugada repetida. Tiro libre adicional para Corey Crowder, que no ha lanzado ningún tiro libre en la noche de hoy. Anota Crowder, 47-42. 5 de ventaja para el Fútbol Club Barcelona. Lleva la pelota Lasa. Marcado por Montero, al que deja atrás fácilmente. Sabonis de 3. El tiro no entra. El rebote para Crowder. Crowder, que continúa en posesión del balón. Se la deja Montero. Jugada importante, puesto que la ventaja del Barcelona, si se incrementa, empieza a ser muy peligrosa para el Real Madrid. Y Obradovic, que tiene pedido tiempo muerto ya. Ahí está Fernández, balón cortado por la defensa madridista. 5 segundos en la posesión. Tiempo muerto solicitado por Obradovic. ...47-42 pone el balón en juego el Fútbol Club Barcelona, pero tiene solo 5 segundos en la posesión. Ferran Martínez. Pasos de Martínez. Y un detalle que me indicabas en el tiempo muerto, Miguel Ángel, y es que Sabonis todavía no se ha estrenado en la segunda parte. Sí, lleva 15 puntos, que son los que llevaba en el primer tiempo. La pelota de Lasa. Ahí está Lasa, juega con Arlaucas, lanzamiento de Arlaucas que no entra, el rebote para Crowder, que juega con Montero con Fernández, el balón para Middleton, viendo el Barcelona la pelota, ese es Ferran Martínez, ha salido Sabonis totalmente fuera de zona porque tiene que marcar a Farrá, que es un buen lanzador de 3 puntos. Crowder de 2. El tiro no entra. El rebote para Sabonis, que lo juega con Lasa. Lasa casi ve interceptado su pase. Le ha vuelto la pelota al mismo. Ese es Sabonis. Arlaucas. Santos. Balón interceptado por Crowder. Crowder continúa en posesión del balón. Le llega la pelota a Montero. Personal de Lasa. Y el Madrid, que tiene un gran problema, la defensa Sabonis, antes por parte de Peplowski y ahora por parte de Ferran Martínez en este segundo tiempo, es francamente buena. Al no poder entrar balones ahí, pues queda muy limitado el ataque del Madrid. Que tiene como jugadores exteriores a Lasa, Santos y García Coll. La pelota la tiene Crowder, que juega con Ferran Martínez. La pelota, el último en tocar ha sido un jugador madridista. Miguel Betancourt le da la pelota
al Fútbol Club Barcelona. 22 segundos en la posesión del equipo azulgrana, que va ganando por 47-42 a 11 minutos y medio del final de este emocionantísimo partido que dará el finalista, que jugará con el Unicaja la final de la Liga ACB de la presente temporada. Montero organizando. Poste alto para Ferran Martínez. Montero que continúa, lanza en suspensión, se apoya en tabla. El tiro no entra, el rebote vuelve al mismo Montero, que juega con Xavi Fernández. Se levanta en suspensión, no entra el tiro. El rebote finalmente para Lasa. Ahí está García Coll. Ha habido pasos de García Coll al recibir el balón. Sí, pasos claros. Creo que estamos en uno de esos momentos delicados de los encuentros. Delicado para el Madrid, por supuesto. La pelota la lleva Montero. El marcador lleva en 47-42 un buen rato, Miguel Ángel. Y ahora cada punto pues cuesta mucho hacerlo. Así que... ¿tú crees que los puntos de este partido podrían cotizar en bolsa? Yo creo que a partir de ahora sí. Pues ahí hemos tenido un triple de Montero, perdón, de Xavi Fernández. Claro, cada vez que hace un triple ahora, que pues, al precio que le hemos puesto a cada punto, pues es una auténtica locura. Máxima ventaja del Fútbol Club Barcelona, 50-42. Ataque muy importante para el Madrid. No ha entrado el tiro de Sabonis. La pelota para Crowder. Sabonis, que sigue sin anotar en este segundo tiempo. Ferran, personal de Arlauca sobre Ferran. Como decía antes, se está volcando el partido hacia un lado, Miguel Ángel. Sí, desde luego, como decía antes, el Barcelona está muy cerrado. Buena defensa de Peplowski, de Ferran Martínez ahora sobre Sabonis. Bien, el Madrid tendría que intentar el tiro exterior, pero vamos, sus jugadores no se atreven. Entonces los balones que llegan a Sabonis muchas veces no son en condiciones. Henry ha entrado por García Coll nuevamente. Henry, recordémoslo, con pequeñas molestias en el muslo izquierdo. Lanzamiento de Montero, que no entra. El rebote ha sido para Santos, que juega con Lasa. Ese es Skeeter Henry. Henry juega con Lasa. 50-42 continúa siendo el resultado. Sabonis de 3. No entra el tiro. Se ha hecho con el rebote de atacar Laucas. Canasta del Real Madrid. 50-44 Fútbol Club Barcelona. Y como dices tú, Ramón, cada vez que vemos tirar triples a Sabonis, no anda la cosa bien. Pues yo creo que esas no son las posiciones en donde él tiene que estar. Montero. Cada vez necesitaría Sabonis un par de minutos en el banco para refrescar más que su cuerpo, sus ideas. Atención a Xavi Fernández. El lanzamiento y la canasta es de Middleton. 52-44. 8 de ventaja para el Fútbol Club Barcelona. Cuando hemos entrado en los últimos 10 minutos de encuentro. Santos. Está jugando Henry. Henry con Arlaucas. Bloqueo de Sabonis. Arlaucas que continúa. El balón para Santos. Arlaucas hace volar a su par. Lanza de 2. La personal. Vamos a ver, parece que de Middleton. Parece que de Middleton, porque Sanchís la ha ido persiguiendo media pista diciéndole: usted, levante la mano. Sí, que parece que le ha tocado en la cintura cuando... Tercera de Middleton. Ahí. Tanto dudosilla, ¿no? Pero bueno, personal ha señalado Sanchís. Árbitro principal del encuentro, el auxiliar es Miguelo Betancor. Un lujo de auxiliar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso de principal y auxiliar en este caso no viene a cuento. No viene a cuento, porque son dos árbitros, buenos árbitros y con una gran experiencia. 52-45, Arlaucas. 52-46, el Real Madrid eleva su porcentaje de tiros libres al 50%. Lleva 8 de 16. Crowder, marcado por Henry. Crowder juega bloqueo y continuación con Ferran. Ferran lanza ese gancho que entra. 54-46.
Sí, el Barcelona que poco a poco, haciendo su juego, haciendo lo que sabe hacer cada jugador, pues se va imponiendo. Triple de Sabonis. No entra. El rebote para Crowder. Montero. Y el personal de Santos. Pues es la cuarta de Santos. Efectivamente, cuarta de Santos. Entra Antúnez, se retira Santos, vuelve a insistir en su juego con dos bases. Obradovic para ver si le da resultado. Hemos visto cómo la sacudía al banco para recibir atención del masajista personal Henry. Y le ha dicho Obradovic que atienda al juego y que se deje de historias. La personal de Henry, como hemos dicho, es la cuarta. Xavi Fernández en línea de tiros libres. Fernández con 19 puntos. Pues se ha convertido en el jugador del partido y probablemente Miguel Ángel en el jugador de esta serie. Sí, esto es lo que pienso. Yo decía antes que normalmente la eliminatoria ha ido un poco a expensas del juego de Xavi Fernández y de merecer al resto, por supuesto. Pero ahora mismo está en un gran momento de forma y es el hombre que cataliza casi todo el juego del Barcelona. 56-46 Fútbol Club Barcelona. Hemos entrado en los 8 minutos finales del partido. Henry. Ese es Arlaucas. Espesísimo el ataque del Real Madrid. Sí, triple de Lassa. Y gran defensa del Barcelona, todo hay que decirlo. El rebote para Henry. Lanza de 3. No entra. El rebote para Middleton. Se juega con Montero. Y Obradovic que va a pedir su segundo tiempo muerto. Es decir, quemando ya las naves finalmente. Ahí está Ferran, sobre el que hay personal. Vamos a ver de quién. De Arlaucas. Es la cuarta de Arlaucas. Hay en este momento en el Real Madrid tres hombres. Henry, Arlaucas y Santos con 4 personales. Tiempo muerto en la pista. Estamos a 7 minutos y 27 segundos para el final del encuentro. Va por delante el Fútbol Club Barcelona 56-46. Va a lanzar 2 tiros libres Ferran Martínez. Ha entrado en cancha Antonio Martín por primera vez en el partido, sustituyendo a Arlaucas, que tiene 4 personales. Martínez dispone de 2 tiros libres. Anota el primero 57-46. Segundo tiro para Ferran Martínez. Anotado 58-46. Recuerden ustedes que si el Barcelona gana este partido, la final comenzará aquí en Barcelona, y que si por el contrario es el Real Madrid el que vence hoy, la final comienza en Málaga. Todo ello el próximo viernes. Atención al tiro que no entra por parte de Lassa. El balón se ha ido directamente fuera. Posesión del Fútbol Club Barcelona. Me parece que el Madrid se lo va a jugar a triples. Lleva ya 4 seguidos sin ningún acierto. Y lo que está claro ahora es que el partido es totalmente del Barcelona. Robo de balón de de Lassa. Bola en posesión del Real Madrid. Ha entrado en cancha Andreu sustituyendo a Middleton. Estamos en 58-46. La pelota la tiene en su poder el Real Madrid. Está preparado, como vemos, para salir Salva Díez. Se retira Crowder. Parece que tiene algún tipo de problema en la cara. Que entra es Jiménez, entra también Díaz sustituyendo a Montero. Jiménez ha entrado por el lesionado Crowder, al que está examinando el médico. Ahí lo tenemos, el médico del Fútbol Club Barcelona. Parece que ha recibido un golpe en un ojo. Y ya tenemos el balón en juego. Tiene la pelota en su poder Antúnez. Sabonis, Antúnez.
detalles. El primero, los ataques son premiosos, lentos por parte del Madrid. Sí, el Madrid ha perdido, yo creo que totalmente la concentración en ataque y también en defensa. Bueno, está parando a los hombres clave del Barcelona. Y esto hace que esos ataques pues haya pérdida de balón, no se sepa muy bien lo que hay que hacer, y esto hay que unirlo a la gran defensa que está haciendo el Barcelona. Esa concentración que le falta al Madrid pues la tiene el Barcelona. Alba Díez en línea de tiros libres. Anota el primero, 59-46. Atención, porque Sabonis ha ido al banco, sustituido por Arlaucas, que tiene 4 personales. Si el Madrid pierde este partido, es muy posible que estemos viendo los últimos minutos de Sabonis en el baloncesto español. Sí, tan posible, porque parece ser que está ya en... Bueno, a este respecto tenemos que decir que esta mañana ha salido una noticia prácticamente oficial de la NBA diciendo que Portland quiere adquirir los servicios de Sabonis, aprovechando el hecho de que Terry Porter les deja un hueco de $2.600.000 para negociar. Ya saben ustedes que en la NBA hay un tope de dinero por el cual se puede negociar. Al irse Terry Porter, al retirarse Terry Porter, deja $2.600.000 libres, que son los que Portland va a utilizar, según esta noticia que les estamos comunicando, para intentar fichar a Sabonis. Si esto es así, $2.600.000, pues multipliquen ustedes por 120 y algo. Mucho dinero. Al año, por supuesto. Esas son las cantidades que se están barajando, y ya por fin hay una noticia casi de carácter oficial que dice que Portland va a fichar a Sabonis de cara a la próxima temporada. El Barcelona continúa incrementando su cuenta, 62-46 es el resultado en este momento. Y el Real Madrid ha conseguido en todo lo que llevamos de segunda parte, ahora con ese triple que acaba de conseguir Lassa, pues 16 puntos, Miguel Ángel. Sí, ahí está el partido, con unos porcentajes ahora, la verdad es que francamente malos. Canasta de Andreu, asistencia a Fernández, que creo que hay que decirlo con toda claridad, se ha convertido en esta serie en un gran jugador. No es que se haya convertido en la serie, nos ha demostrado que está para muchas cosas. Es un hombre que este año ha explotado y verdaderamente Epi puede estar tranquilo porque ahí tiene a un gran sucesor. Y la selección española contará con Xavi Fernández de cara a ese europeo que se va a jugar en Atenas en el mes de junio, que va a ser un auténtico tormento, pero no solamente para España, para todos los equipos, porque es el europeo más igualado y difícil de los últimos 20 años posiblemente. Un europeo además que clasifica para la Olimpiada de Atlanta. Los 4 primeros. Exactamente, con lo cual la dificultad es muy grande. Andreu, línea de tiros libres, el primero en la entrada. Estamos en 64-49 para el Fútbol Club Barcelona. Segundo tiro de Andreu, tampoco entra. El mal juego de ataque del Madrid por errores propios o por gran defensa del Fútbol Club Barcelona. Miguel Ángel. Yo creo que las dos cosas, el Barcelona está defendiendo muy bien, francamente bien. Sabonis no ha hecho ni un solo punto y esto es mérito tanto de Teplowski como de Ferran luego. Y la verdad es que el Madrid también empeñado al principio en meterle balones a Sabonis cuando muchas veces no se podía hacer, y ahora sin tener ideas claras de cómo jugar. Ha entrado Middleton nuevamente en pista y ha entrado también Galilea sustituyendo a Fernández. Fernández se va al banco con 21 puntos, habiéndose convertido en el verdugo del Real Madrid, al menos en ese departamento del juego que es la anotación. De Ferran. Pues ese es otro hombre que yo creo que ha hecho un gran playoff, Ferran Martínez. Lleva 10 puntos, ha cogido 6 rebotes. Y sobre todo en la segunda parte ha contribuido a anular a Sabonis de manera decisiva. Canasta ahora de Martín, hay personal sobre él, precisamente de Ferran Martínez. La personal de Ferran es la segunda. 66-51. Estamos en los últimos 5 minutos de partido. Quedan concretamente 4:51. Tiro libre adicional para Martín, que no anota. Otra de las asignaturas
sí, para un partido de este nivel anotar 8 de 17 en tiros libres es una tumba auténtica. Ahí está Galilea, que anota ante la pasividad de los jugadores blancos. Atención, tapón de Middleton. Vamos a ver qué señalan los árbitros. Personal de Middleton. Es la cuarta. Va a entrar Sabonis nuevamente. Se retira vamos a ver quién se retira. Martín, que ha jugado escasamente 3 minutos. Sí, estos, como decías antes, probablemente sean los últimos minutos de Sabonis. Y posiblemente de Martín, a lo mejor también. No, yo creo que eso es mi opinión es que es un gran lujo prescindir de un jugador de la categoría de Antonio Martín. Por eso subrayo cuidadosamente lo de posiblemente. Anota el tiro libre, 68-53, la ventaja es de 15 para el Barcelona. El público en el Palau Blaugrana haciendo la ola. Salva Díaz. Juega con Galilea. Middleton. Canasta de Middleton, gran pase de Galilea. El Madrid no está concentrado en defensa, Miguel Ángel. No, esto está sentenciado ya prácticamente. El Madrid ha bajado los brazos en defensa y el Barcelona se limita a penetrar, doblar, dejar a un hombre solo y un tiro cómodo. Atención, salva Díaz. Con Galilea, triple de Galilea adentro. 73-53, la ventaja es de 20 puntos. Y la verdad es que el Barcelona ha realizado primero una prueba de carácter remontando los 11 de desventaja que tenía en la primera parte. Y en la segunda, pues lleva limitado al Real Madrid a 20 puntos, que son los que ha anotado en lo que llevamos de segunda parte. Sí, la verdad es que el Barcelona ha tenido hoy un gran carácter, ha empezado mal, ha empezado descentrado, pero ha sabido sobreponerse, ha sabido hacer su juego y sobre todo no perder la concentración, cosa que el Madrid pues es lo que le ha pasado. Middleton ha cometido la quinta y se retira. Entra Epi. Y atención porque también ahí tenemos a Epi. Pues puede que estemos asistiendo, según sus propias palabras, a la última temporada de Epi. Es un jugador que ha sido santo y seña de toda una generación. Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Hombre de la generación más importante que ha habido en el baloncesto español. Y creo que mejor jugador de la década de los 80 en Europa. Efectivamente. 73-55. Quedan 3 minutos 20 segundos para el final. La pelota la tiene Epi precisamente. Juega con Salva Díez. Intercepta García Coll. La pelota para Antúnez. Arlaucas de 3. El tiro no entra. El rebote para Ferran, al menos inicialmente. Y el árbitro señala personal de Ferran Martínez. Vamos a ver. Bien, creo que es justo empezar a despejar incógnitas. Este partido había sido innecesariamente calentado a lo largo de los últimos días. Una de las primeras cosas de las que se ha hablado largo y tendido, con esta tendencia que tenemos en España a hablar de los que están en autoridad, pues de los árbitros. Y yo creo que hoy los árbitros, y corrígeme si me equivoco, Miguel Ángel, no han tenido nada que ver con lo que ha pasado aquí. En absoluto, yo creo que ha sido un arbitraje perfecto y como cabría esperar de dos árbitros que son de lo mejorcito que tenemos en España y en Europa. Y son dos árbitros con una gran experiencia, dos hombres que llevan muchos años pitando y que han demostrado que lo hacen francamente bien. Vamos a intentar ir poniendo puntos de referencia en estos últimos minutos de encuentro. ¿Qué te ha parecido la serie de 5 encuentros, tal y como se ha desarrollado?
Creo que ha sido una serie apasionante, como cabría esperar entre dos grandes equipos, los dos equipos del baloncesto español, los dos, digamos, máximos exponentes del baloncesto español, los que tienen mayor cantidad de títulos. Ha sido apasionante y ha sido, digamos, pues como hemos llegado aquí, un 2-2, más o menos empatada, pero la verdad es que hoy el Barcelona pues está jugando muy superior al Madrid. Bien, lo que acabamos de ver es a Sabonis lanzando bajo tablero 2 veces consecutivas sin anotar y por tanto sin haber conseguido ningún punto en lo que llevamos de segunda parte. Sí, ha bajado su nivel en este segundo tiempo, probablemente sea por cansancio, pero la verdad es que ha arrastrado un poco a su equipo a esta debacle. Bien, la primera cuestión que hemos despejado ha sido la del arbitraje. La segunda, se cumple la máxima de la ACB, según la cual el primero de la liga regular parece que gana la liga. En este caso parece que gana la semifinal. Sí, siempre el primero de la liga regular se presenta en la final y hasta ahora pues ha ganado la final. Ya veremos porque, bien, hay 2 partidos primero aquí en Barcelona. Los próximos viernes y domingo. Exactamente, luego 2 en Málaga y los primeros que saben que Unicaja es un gran equipo, que ha hecho una gran temporada y que ahora mismo es un grande del baloncesto español, es el Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto no se va a tener confianza de ninguna clase y Unicaja pues tiene sus posibilidades, por supuesto. En el transcurso de los tres partidos, o de los 5 partidos, los partidos que ha ganado el Barcelona lo ha hecho con autoridad, los partidos que ha ganado el Madrid lo ha hecho con menos autoridad. ¿A qué crees que es debido esto? Yo creo que el Madrid ha arrastrado en este playoff una de las constantes que ha tenido durante toda la temporada. Partidos muy buenos y partidos muy malos. Partidos donde han jugado un gran baloncesto, como fue en Zaragoza en la final de la Copa de Europa. Y luego otros partidos que por pérdida de concentración, pues bueno, se han venido un poco abajo. Y como todo, casi todo, ha girado alrededor de 2 hombres básicos que son Sabonis y Arlaucas, pues depende también del momento de forma de estos 2 jugadores en el partido. No así, por ejemplo, en el Barcelona, que la participación de todos los jugadores es mayor. Bueno, estos son tipos de juego y todos son buenos. Hay una cuestión que es interesante, al menos desde mi punto de vista, resaltar en esta temporada, y es que cada competición la ha ganado un equipo distinto. La Copa el Taurés, la Liga Europea el Real Madrid, y la Liga la va a ganar o el Unicaja o el Barcelona. Bueno, pues esto es síntoma de la gran igualdad que existe en el baloncesto español, donde muchos equipos pues tienen unas posibilidades que antiguamente no tenían. Ahora mismo la Liga ACB es una liga muy dura, muy igualada, donde puedes perder con cualquiera y puedes ganar a cualquiera. El marcador está en 74-61, hemos entrado en los 2 últimos minutos, 74-61 para el Fútbol Club Barcelona. Sabonis yo creo que va a intentar anotar, aunque sea un punto en la segunda parte, pero así no va a poder ser. Ahí está Epi. Canasta de Epi. Detalle, yo creo que a destacar, ¿no? Sí, probablemente si es la última, pues puede ser histórica. 76-61. Fútbol Club Barcelona. Bueno, Unicaja, Fútbol Club Barcelona. A lo mejor sería decir, porque el factor campo es azulgrana, Fútbol Club Barcelona, Unicaja. ¿Qué esperas de esa serie, Miguel Ángel? Teniendo en cuenta que el Barcelona todos conocemos que ha hecho una gran temporada regular, que se presenta en la final en un gran momento de forma, como estamos viendo, habiendo pasado unos momentos en la temporada, también malos momentos, pero ha sabido sobreponerse y llegar a la final en un buen momento de forma. Unicaja pues es el equipo de revelación, el equipo que hace un baloncesto bonito, fácil, agradable, espectacular. Y hay que esperar pues una final, pues como esta ha sido esta semifinal, una final espectacular, bonita, una final apasionante, donde probablemente haya una ligera ventaja del Barcelona, pero más que nada por la experiencia que tiene en estos lances. Otra cuestión, Unicaja no ha perdido ningún partido del playoff hasta ahora y se va a presentar en la serie físicamente más descansado.
Sí, el Unicaja yo creo que hace tiempo que no sabe lo que es perder, ¿no? Lógicamente se va a presentar más descansado, el Barcelona va a llegar después de una semifinal mucho más dura, pero en fin, yo creo que esto tampoco tiene mayor importancia porque los jugadores del Barcelona, como decía antes, están habituados a esta clase de eventos, a esta clase de finales y saben muy bien cómo lo tienen que hacer. Y por supuesto que Aito, pues yo no sé, ya hemos perdido la cuenta de la final que va a jugar, ¿no? Bien, recuerden ustedes, primer encuentro, próximo viernes, 9 de la noche, repito, 9 de la noche, Fútbol Club Barcelona, Unicaja en esta misma pista. Viernes, 9 de la noche, primer partido de la final, segunda canasta de Epi en el encuentro. Ah, pues la histórica era esta, ¿eh? Bueno, queda la final todavía, puede conseguir canastas en la final. 80-63 es el resultado actual. Vamos en los últimos segundos. Sabonis anota su primera canasta de la segunda parte. Algo personal de Antúnez sobre Salva Díez, otro de los hombres a destacar en el Fútbol Club Barcelona en la noche de hoy. A lo largo de la serie también. Yo creo que al mismo tiempo que Xavi Fernández ha sido el hombre que catalizaba en ataque las acciones, Salva Díez ha sido el hombre que catalizaba en defensa. La verdad es que ver defender a Salva Díez yo creo que contagia a todo el equipo. 2 tiros para él. Díez lleva 5 puntos. Y los 5 los ha conseguido en tiros libres. Y ahora 6. No ha anotado ninguna. Es que solamente ha lanzado una vez a canasta. Un tiro de 2 puntos. 5 asistencias. Ha dado 5 asistencias. Y ha anotado 7 puntos, los 7 de tiros libres. Y ha recibido 6 faltas. Esto es importantísimo. Pues ha sido un hombre que ha sido extremadamente importante. No ha anotado ninguna canasta, pero las cosas que ha hecho son más importantes que no haber anotado ninguna canasta. Atención, Galilea. La pelota para Epi. Tercera canasta de Epi en el encuentro. Ha terminado el mismo. 84 para el Fútbol Club Barcelona, 65 para el Real Madrid. En una serie apasionante de 5 encuentros, el Fútbol Club Barcelona ha derrotado al Real Madrid en la semifinal por 3 victorias a 2. Como hemos dicho anteriormente, las victorias del Fútbol Club Barcelona han sido amplias.